Buenas noches. El día de hoy les explicaré cómo hacer un API en REST fácilmente con PHP y consumiéndola desde JavaScript. Vamos a enfatizar mucho más en el hecho de cómo hacerla mediante PHP, y ya en otro tutorial, o si en este nos apremia la velocidad, podemos hacer cómo consumirla, pero en este momento nuestra prioridad es cómo hacer un API en REST. Para muchas personas que me están viendo, no están familiarizadas con el término REST. Voy a ser un poco breve. Cuando nosotros hablamos de web service, no sé si han oído el término servicios web, estamos hablando de aplicaciones que se pueden comunicar entre múltiples plataformas. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos la aplicación de Facebook, nosotros vemos de que la aplicación de Facebook o nosotros vemos que está en mi celular, está en Android, está en iOS, está en BlackBerry, está en celulares, está en móviles, y se ve muy bien. Y digamos de que cuando me llega una notificación, me llega todo simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Ello quiere decir que ellos no tienen digamos de que ellos no tienen un programa, o ellos no hacen un Facebook para celular, un Facebook para iPhone, un Facebook para iOS, un Facebook para BlackBerry, un Facebook para Windows Phone, un Facebook para Android, un Facebook para web. Ellos no hacen un Facebook nuevamente, sino que ellos, mediante solicitudes, lo que hacen es consultar una cierta información, que es básicamente el concepto. Básicamente, mediante una URL yo puedo hacer consultas a un servidor y eso me retorna una respuesta, y esa respuesta la proceso ya como yo quisiera. Ese es el término, digamos, de un servicio web, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de REST, es básicamente también lo mismo. Digamos de que yo puedo hacer una solicitud y eso me retorna una respuesta. Si nosotros podemos ver no sé si el API de REST de desarrolladores de Facebook, que ella también tiene como su interfaz, pues también eso. Vamos a ver un ejemplo online. Si yo me busco una página para ver cómo es un REST. Si yo busco acá, hay una página que se llama JSON Placeholder. JSON Placeholder es una página para los desarrolladores para probar cómo se hacen los APIs en REST. Si yo veo, aquí yo veo una página web sencillita y aquí me dice cómo la ejecuto. Pero si yo ejecuto /post /1, voilà, aquí me acaba de retornar una estructura. Esta estructura que vemos acá es como, digamos, de que la información yo la voy a comunicar. ¿Por qué? Se los digo así, porque digamos de que yo mediante esta URL yo la puedo consumir mediante Ajax. Digamos de que aquí tengo una imagen que puede escribirlo más. Si yo tengo, digamos, de que en Java, yo puedo consumirla mediante una clase que llame HTTP client, y yo puedo consumir esta URL, y eso me retorna esta respuesta, y esto yo lo proceso. En Android, en iOS, en Ruby, en C#, en PHP y en Python produce lo mismo. Entonces yo puedo consultar mediante todas estas plataformas, puedo consultar a esta misma URL, y esta URL me retorna un JSON. En este caso esta estructura se llama JSON, que mucho más adelante se las explicaré más detalle, pero entonces este sería el concepto de web service. Ya no sabría en qué lenguaje está, si está hecho en Node, en Python, en Ruby. Esto ya es transparente para mí. Lo que yo único necesito es consumir la URL, que realmente es lo que me interesa. Igual aquí yo tengo otra imagen que lo describe más bien. Yo tengo un iPhone, una página web y un Android, y en la API REST simplemente los celulares o los dispositivos hacen una petición, él hace el proceso que necesite, eso es transparente, y él retorna una respuesta. Al retornar esa respuesta, pues ya retorna en este tipo de estructura, y yo ya puedo hacer el procesamiento que yo quiera. Yo puedo, digamos, de que parsear esto como no es, o parsear como un JSON, o parsearlo como separado por coma, ¿cierto? Digamos de que
nosotros usamos JSON. ¿Por qué? Porque ya es una estructura que ya está armada, entonces ya hay unas clasecitas en cada lenguaje que ya hacen ese tipo de procesamiento, ¿cierto? Pero yo puedo traer todos mis posts separados por comas, todos mis posts separados por título, todos mis posts separados por el carácter que yo quiera. Ya el patrón se lo doy yo, pero como tal el concepto es este. Entonces aquí yo puedo ver, si ustedes quieren ver, aquí en el link les dejaré, en el link de la descripción les dejaré esta curiosa herramienta, que aquí podemos ver cómo funciona. Si yo veo acá, yo le puedo dar run, pues en la consola me trae esta información, que eso lo veremos mucho más adelante, ¿cierto? Entonces este es el concepto. Para poder nosotros hacer esta API en REST, vamos a usar un framework en PHP que digamos de que es más que bueno, más que digamos de que mirar si es bueno, si es excelente, digamos de que se caracteriza por la facilidad que tienen la aplicación, y digamos de que es chiquita, o sea, no, digamos de que yo puedo hacer una API REST en Laravel, o yo puedo hacer una API REST en CodeIgniter, o puedo hacer una API REST en cualquier otro framework, ¿cierto? Pero esos frameworks son muy grandes que digamos de que no, pues yo no voy a utilizar para lo que yo necesito, yo no voy a utilizar la mayor parte. Entonces yo digo, no, pues que yo voy a utilizar simplemente solo lo que es el API en REST. Entonces para esto es que yo utilizo REST. Entonces vamos a buscar la página, Slim Framework. Aquí podemos ver que me abre. El Slim Framework es un framework, como les decía, un framework en PHP. Es un micro framework, o sea, al decir micro dice que no tiene todas las funcionalidades que tiene un framework normales, que posiblemente nosotros no vamos a utilizar, que digamos de que tiene ORM, que tiene para un artisan, que tiene para muchas otras cosas que probablemente no se van a utilizar. Yo simplemente necesito hacer una API en REST. Básicamente se caracteriza por esto. Simplemente yo por mediante esto yo puedo hacer generar una ruta virtual, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces, para poder descargar para cómo descargo para yo poder descargar Slim Framework, también lo puedo descargar se descarga desde Composer, que si ustedes no conocen Composer, digamos de que en tutoriales futuros se los estaré explicando, pero digamos de que también hay una versión Slim Framework. Aquí Slim Framework, yo escribo aquí la palabra download y aquí me abre el repositorio en GitHub. Entonces aquí simplemente yo lo que puedo hacer es descargar el zip como tal, ¿cierto? Yo también tengo otra, yo ya lo descargué. Si yo me veo acá, yo estoy en SAP y yo generé una carpetica que se llama API REST, y aquí simplemente generé mi carpetica Slim y un archivo index.php, que si nosotros vemos simplemente es esta carpetica. Porque estas son otras carpetas, porque estos son de ejemplo y para hacer pruebas unitarias, que en un futuro les estaré explicando cómo hacer pruebas unitarias en PHP. Y estos archivos que son ya más que todo de Composer. Como en este momento yo no lo descargué de Composer, ya que este computador no es el mío, simplemente lo voy a descargar y aquí es la carpeta y un archivito que me incluye esto, ¿cierto? Entonces ahora vámonos a esencia, ¿cierto? Este es el archivo como tal. Tenemos este archivo index.php, que en este momento yo lo hice, y yo veo que tengo la carpetica Slim, y al yo ver tiene un resto de archivos que realmente yo no necesito, que yo no voy a utilizar, sino que el framework internamente utiliza. El único archivo que yo necesito incluir es este archivo, el archivo Slim, que este archivo es el que me incluye todos los otros archivos. Entonces lo primero que tengo que hacer es incluir el archivo principal, que es como el archivo principal. Si yo tengo Composer, simplemente incluyo el autoloader y él automáticamente me hace esto mismo. Pero los que no tienen, igual yo en la descripción les voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo utilicen. En esta otra línea lo que hacen es ya registrar como la instancia de Slim, ¿cierto? Aquí registran la instancia de Slim, o sea, del framework como tal, ¿cierto? Y acá
en esta variable que vemos acá, crear una variable que es la aplicación. Como la meten en una variable, digamos de que aquí es donde mi aplicación va a estar consumida, o donde yo, como que la aplicación va a consumirse desde ahí. O sea, si yo llamo método, lo llamo bajo la variable app, porque aquí yo estoy instanciando un objeto de la clase Sleep. Y acá llegamos lo que más nos importa, que es el routing, que es como tal el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo le estoy diciendo app.get. ¿Por qué le estoy diciendo app? Porque estoy accediendo a un método de la instancia de Slim. Cuando le estoy diciendo get, estoy accediendo mucho, ¿cierto? En el instituto o en la universidad vimos lo que eran los tipos de método, lo que era get, post, y digamos de que si fue mucho más avanzado o pues la profundización, vimos el método put, delete y patch, ¿cierto? En este momento nosotros normalmente conocemos el método get y post. Cuando nosotros hablamos de get, hablamos de URL, ¿cierto? Que es como toda la información que se transmite por mediante una URL, que es como tal en este momento. Entonces, y post es la que se manda internamente, ocultamente, la que no tiene necesidad de verla por un navegador. Ese es como el término que nos han explicado a nosotros acerca de get y post. Cuando yo le estoy diciendo acá get, es que se la estoy accediendo vía URL. O sea que este método lo voy a acceder aquí a URL. Cuando yo le estoy diciendo una raíz, ¿qué quiere decir? Que este es mi, como, o sea, él debe cargar algo principal, como mi URL principal. En este caso, si yo abro, por ejemplo, http www.google.com, realmente lo que estoy haciendo es cargando un primer slash, por eso siempre se debe colocar el primero. Y acá simplemente se le coloca hola mundo desde el API REST, ¿cierto? Esta sintaxis que vemos acá, esta sintaxis ya la tienen por defecto, ya la tiene Slim. Básicamente lo que es, simplemente le mando como primer parámetro la ruta a donde yo lo voy a dirigir y una función. Al yo decirle use app, lo que le estoy diciendo es que me va a usar todos los métodos de Slim, ¿cierto? Que yo aquí ya puedo también hacer muchas más cosas avanzadas, puedo hacer parámetros, puedo hacer unas cosas. Y acá, como esto me retorna un objeto, entonces yo llamo una función que es setParams y le mando array.app. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo mandar como los parámetros, o sea, si yo quiero hacer más procesos, digamos, de aquí adentro, lo puedo hacer, pero en este caso también lo puedo borrar. En este caso vamos a dejar. Y tenemos aquí el último, que es app.run, que en app.run inicializamos la aplicación. Iniciamos la aplicación, iniciamos el API. Al nosotros inicializar el API, ya lo que estamos haciendo es que ya nuestro proyecto ya está funcionando eternamente. Entonces sería que cuando yo acceda al localhost slash, ¿cierto?, mi carpeta que se llama API REST, ¿cierto?, accedo a index.php slash, ahí ya me cargaría la ruta raíz, o sea que ahí la expectativa sería que me cargara hola mundo, el hola mundo desde la API REST, que es como tal el primer enrutamiento. Vamos a acceder acá y vamos a acceder vía URL, que por cierto, acá ya les explico, pues ya inicié mi SAP MySQL, pues no es necesario iniciarlo. Entonces acá vamos a localhost slash API REST slash index.php, ¿cierto? Aquí podemos ver de que al nosotros acceder a esta, nos acaba de cargar un hola mundo desde API REST. Vamos a hacerlo mucho más interesante y vamos a crear aquí una variable que se llame datos y vamos a llamarlo acá a un array. Vamos a borrar esto y acá le vamos a decir nombre Pepe, coma, vamos a hacer otro nombre, coma
María. Y vamos a hacerle un prinede a datos. Acá se me olvidó, acá ponemos esta partecita acá, para que entendamos mejor. Acá nombre Pepe y nombre María, ¿cierto? Si yo actualizo, me sacó un array de datos. Acá podemos ver de que la estructura está mal constituida. ¿Por qué? Porque el array porque aquí solo me sacó un solo término. ¿Por qué me lo sacó un solo término? ¿Por qué? Porque allá hay un array que tiene dos claves que se llaman nombre. Entonces en este caso la llamaría edad 23, ¿cierto? Entonces, nombre Pepe, edad 23, ¿cierto? Como le repetía, en el otro me sacaba solo María. ¿Por qué? Porque ya sobrescribía la anterior. Entonces aquí podemos ver de que mediante una URL yo ya tengo la información. Entonces yo puedo hacerlo como yo quiera. Hay una función en PHP que se llama implode. Que implode es para yo un array, digamos de que unirlo mediante un delimitador. Si vemos en este momento me sacó Pepe, 23. Esto es el concepto de una pinRes. Yo esto lo puedo consumir desde un Android. Y digamos de que yo digo, no, es que como eso me retorna una cadena, yo digo, no, yo lo puedo separar por comas. O yo lo separo por un delimitador en particular, ¿cierto? Esa es como tal la pinRes. Lo normal que se hace cuando se utiliza una pinRes es utilizar lo que es el término JSON. Que JSON es un objeto por notación. Nativamente está por JavaScript. Digamos de que esto era lo que le explicaba, que digamos de que por ejemplo en este caso PHP tiene ya funciones que digamos de que ya me interpretan el JSON y ya digamos de que este array me lo convierten en JSON. Y acá yo puedo tener mi JSON. Yo ya puedo tener mis parámetros, ya puedo tener mi otra rotación, lo que yo necesite. Entonces acá yo ya hago lo que son consultas a la base de datos. Ya hago peticiones a otro REST, también se pueden hacer, y etcétera, ¿cierto? Vamos a clonarnos esta y vamos a hacer otra ruta que se llame nombre. No, pongámosle usuario y le vamos a decir que cuando sea usuario ya no me va a hacer esto, sino que lo que me va a hacer es me va a escribir en HTML, me va a escribir acá, me va a escribir el término hola. Si yo accedo acá y le digo hola usuario, vemos que me interpreta hola. Entonces este es el concepto de API REST. No quiere decir de que esto no solamente se va a utilizar para REST, no, yo lo puedo utilizar como paginitas. Entonces yo en esta página hago mi HTML, ya les digo, Slim tiene una función para renderizar plantillas también, que es muy buena, para que los invito a que profundicen mucho más acerca de la plataforma, aunque digamos de que en este tutorial les voy a explicar paso por paso cómo es que se pueden hacer eso, ¿cierto? Como final les voy a explicar cómo mandar un parámetro. Digamos de que yo tengo el caso de que, bueno, usuario, pero es que yo quiero el usuario 32. Aquí podemos ver de que me dice que no se encuentra. ¿Por qué? Porque obviamente esa ruta no existe. Esa ruta no existe entre mi colección. Aunque existe la palabra usuario, no existe usuario 32. Y lo que lee es toda esta URL completa. Para nosotros mandar parámetros, simplemente slash y mandar slash y dos puntos y digamos de que yo lo que voy a mandar, en este caso yo voy a mandar el nombre, ¿cierto? Y acá
yo lo que hago es recibir el nombre. El nombre es tal cual como yo le coloqué acá, ¿cierto? Y acá le voy a concatenar hola, vamos a concatenarle nombre, ¿cierto? Acá vemos, hagámosle acá un bar dump para que vean a nombre. Como yo estoy usando la aplicación, o sea, acá tengo un inconveniente. Como yo estoy usando la aplicación, como yo le dije que le mandara como parámetros el app, entonces lo primero que debe recibir es el app. Si yo le quito esto, aquí podemos ver que me funciona completamente. Pero si yo le mando esos parámetros, lo que quiero decir es que yo como primer parámetro lo que le voy a mandar es la aplicación como tal, o sea, el objeto que yo voy a utilizar, digamos, de que para muchas otras cosas. En este caso, si yo quisiera renderizar una plantilla, yo tengo que usarlo. Y como segundo parámetro, yo le mando la variable que yo recibí por el enrutamiento. Así es como funciona el hecho. Entonces hagámosle aquí eco. Hola, bienvenido, coma, y en este caso, como le recibí nombre, acá, y acá le borramos el app porque ya no lo recibimos. Hola, bienvenido 32. Entonces yo le digo aquí, hola Herma, bienvenido Herma, ¿cierto? Hola Álvaro, Álvaro, ¿cierto? Entonces digamos de que si yo quiero mandarle el ID del usuario, le mando el ID 1. Entonces, ¿qué hace aquí? Pues, el primero, almaceno, entonces, ID. ¿Y qué hago acá? Almaceno el ID del usuario, que en este caso pongámosle nombre, ¿cierto? Entonces acá almacenaría el ID. Y ya aquí hago conexión con base de datos y el procesamiento, el proceso. Y ya retorno un objeto JSON o retorno la estructura de datos que yo quisiera utilizar en la aplicación como tal, ¿cierto? En el link de las descripciones voy a dejar el código en este momento que acabo de hacer, y les voy a dejar un zip con el archivo Slim ya, digamos, de que ya construido, que solo sea ustedes ejecutarlo y que ustedes ya lo prueben. En el próximo video les explicaré cómo consumir ya esta desde JavaScript y cómo utilizar Slim mucho más detalladamente, cómo utilizar los middlewares, cómo hacer uso de estos parámetros que se le mandan y cómo hacer uso de muchas cosas. Cualquier duda me las escriben en la caja de comentarios. Muchas gracias.